Bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, agradecer a Dios por un día más, agradecer a Dios porque permite que tengamos un estudio más. Quisiéramos invitarte donde estás, que nos puedas acompañar el día de hoy. Vamos a tener el estudio de este sexto día. Ya estamos en el día de la preparación y queremos compartir contigo este estudio a la cual te invitamos, ahí donde estás, nos acompañes en la oración. Vamos a comenzar y quisiéramos que inclines tu rostro o te postres de rodillas donde estás. Vamos a comunicarnos con el Creador. Padre bendito, llegamos a un día especial, a un predía de descanso donde nosotros tenemos que prepararnos. Y quisiéramos, Señor, que usted también pueda guiarnos en todo lo que se refiere en este día. Abra nuestra mente, abra nuestro corazón. Quisiéramos escuchar tu voz y que usted hable a través de su palabra. Usted hable a través de los testimonios. Enséñanos, Señor, lo que tenemos que hacer. Diríjanos en esta mañana, instrúyanos como el gran Maestro. Queremos aprender y saber, Señor, cómo conducirnos en esta tierra. Quisiéramos pedirle su ayuda a través de su Espíritu Santo. Acompáñanos el día de hoy, se lo pedimos en su santo nombre, Señor Jesús, y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, tenemos el título para el día de hoy: La mejor herencia para tus hijos. La mejor herencia para tus hijos es el título del día de hoy y vamos a resolver la primera pregunta. Dice la pregunta 1, ¿qué deber es más importante para con nuestros hijos? ¿Qué deber es más importante para con nuestros hijos? Vamos a buscar Éxodo capítulo 13, verso 8. Éxodo capítulo 13, verso 8. Dice la palabra: y contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo, cuando me sacó de Egipto. Era la consagración de los primogénitos, y Moisés le da la orden al pueblo prácticamente qué es lo que tendría que hacer. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Interesante lo que menciona el párrafo de contar a nuestros hijos lo que Dios hizo con nosotros, de lo que Dios hizo con el pueblo, sacarlo de Egipto, sacarlo de la esclavitud. Queridos hermanos, antes vivíamos en la esclavitud de Egipto. Egipto representa al mundo. El mundo nos instruía, el mundo nos enseñaba una variedad de cosas y nosotros aprendíamos del mundo. Y Egipto estaba en nuestras vidas. Y ahí nosotros estábamos, entre comillas, contentos, nos sentíamos felices, pero un día el Señor nos liberó, nos sacó de esa tierra. Y hoy, cuando nuestros hijos están a nuestro lado y van creciendo, nosotros tenemos que contarles cómo fue la historia allá en Egipto, cómo nos liberó de esa esclavitud. Cuando nosotros teníamos de alguna manera lo que el mundo ofrece, pero no teníamos paz en el corazón. Entonces, vamos a buscar otro párrafo de la Biblia que se encuentra en el libro de Salmos 78, el párrafo 4. Salmos 78, párrafo 4. Dice la palabra: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. No las encubriremos, dice, a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo.
no nos guardaremos o no nos ocultaremos toda la historia que hemos vivido en Egipto y lo que hizo Dios con nosotros. En el pasado Dios nos ha sacado de Egipto, nos ha buscado y nos ha sacado porque ha sido terrible la esclavitud. Hemos sido esclavos del pecado, hemos practicado el pecado, hemos andado ciegamente sirviendo al enemigo, pero el Señor un día nos encontró y nos sacó de esa oscuridad, de esa esclavitud. Y entonces no podemos ocultar lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando nuestros hijos estén a nuestro lado, cuando consagremos a Dios a nuestros hijos, entonces contemos lo que Él hizo por nosotros. Y la historia se va a relatar de una manera sorprendente. Y es así como podemos relatar muchas veces de lo que el Señor es y de lo que Él ha hecho, para que quede impregnada en la mente de nuestros hijos, de aquel niño, y ellos también puedan contar cuando sean grandes y repetir la misma historia, cómo a ellos los encontró el Señor y los sacó de repente de donde ellos estaban. Entonces quisiéramos leer el testimonio en esta mañana que se encuentra en Conducción del Niño, página 31. Dice: los padres y las madres tienen a su cargo la obra especial de enseñar a sus hijos con bondad y afecto. Demostrar que como padres son los que sujetan las riendas que gobiernan y que no son gobernados por sus hijos. Deben enseñar que cada uno se requiere obediencia. Me corrijo, es la carta 104 de 1897. Luego vamos a leer Conducción del Niño. Entonces, queridos hermanos, escuchemos algo muy interesante en esta mañana. Venía desde el cielo esta corrección. No quisiéramos que piensen quien escribió estos comentarios es una mujer llamada Elena Harmon de Guay. Ella no se inspiró personalmente, a ella lo inspiraron por parte del cielo para escribir estos mensajes. Dios mismo en la pluma se inspiró, sin duda, la pluma inspirada, esta mujer escribió y hoy lo estamos leyendo, no lo que escribió esta mujer inspirada por ella misma, sino por lo que Dios le dijo que escribiera. Entonces el Señor nos dice: los padres y las madres tienen a su cargo la obra especial de enseñar a sus hijos con bondad y afecto. No significa que sean duros con ellos. Deben demostrar que como padres son los que sujetan las riendas. Deben demostrar eso, que gobiernan, que no son gobernados por sus hijos. Deben enseñar que cada uno se requiere obediencia. Entonces, cada uno requiere obediencia y ellos deben ser maestros en su hogar. Queridos hermanos, si a nuestros hijos lo educamos desde pequeños, cuando nosotros les dejemos a ellos en un momento que salgamos a hacer la obra, estaremos contentos porque ellos sabrán qué hacer en el hogar, porque la enseñanza ya estará correcta con ellos. Pero si los dejamos un día sin haberles enseñado, entonces cuando nosotros regresemos a nuestro hogar, encontraremos una casa desordenada, una casa de repente con algunas cosas que ellos hayan metido, de repente los amigos, o de repente cosas que nosotros no acostumbramos tener, ellos lo hayan introducido al hogar. Entonces, hermanos, dice: el espíritu inquieto se inclina naturalmente a la travesura. La mente activa, si no está ocupada con cosas mejores, prestará atención a lo que sugiere Satanás. Los niños necesitan ser instruidos, ser guiados por las sendas seguras, ser mantenidos fuera del vicio, ser ganados por la bondad y ser confirmados en el bien hacer.
carta 28, 1890. Entonces, ese espíritu inquieto es el espíritu de Satanás, quien puede estar instruyendo o puede estar tocando la puerta de nuestros hijos, y nuestros hijos pueden escuchar a ese espíritu inquieto y de repente poder faltar el respeto a sus padres. Entonces dice, queridos hermanos, padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. No depende de lo que yo lo corrija o de repente lo castigue. Depende de mi conducta, de tu conducta, querido hermano, querida hermana, de cómo tú te comportes ante Dios. Entonces, eso será el mensaje más poderoso para tus hijos. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? Es la pregunta. No respondiéndolos porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si estuvierais confianza en su inteligencia. Tratarlos con bondad, ternura y amor. Decirles lo que Dios espera que hagan. Decirles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Una recomendación muy importante para los hogares, padres de familia, en esta mañana, es que nosotros corrijamos a nuestros hijos y le enseñemos de la verdadera educación. Pero la conducta de nosotros definirá de lo que nuestros hijos serán más adelante. Si nosotros decimos de repente que ellos no consuman un alimento antinatural o de repente un alimento que está produciendo algún daño y a ellos le decimos que no coman, ellos en la práctica, con el tiempo también lo van a reflejar. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos con la práctica. Si decimos que no, también tenemos que hacerlo nosotros. De lo contrario, nosotros estaremos en un gran peligro. Y no solamente nosotros, los que están siendo llevados por nuestra dirección también estarán en peligro. Entonces tengamos en cuenta eso, queridos hermanos, de que nosotros somos los maestros. El manuscrito 33, 1909 o Conducción del Niño, página 31, es lo que acabo de leer. Padres y madres tengan una obra solemne que realizar. Es de preocuparse de la salvación de nuestros hijos, pero mostrarles el testimonio vivo en nosotros para que ellos puedan tener en cuenta. La pregunta dice que debe ser más importante para con nuestros hijos. ¿Qué deber es más importante para con nuestros hijos? El deber más importante es instruir a nuestros hijos en el camino correcto. Instruir a nuestros hijos en el camino correcto es el deber más importante que debe tener cada padre, cada madre que está llevando esta responsabilidad. En la segunda parte, ¿cuál es la mejor herencia que debes dejar a tus hijos? En el libro de Proverbios, el capítulo 13, el verso 22 dice lo siguiente. Muy bien, dice la palabra en el verso 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus nietos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Interesante lo que dice el texto bíblico. Voy a leerlo de nuevo. Dice, el bueno, o sea, la persona que en algún momento de repente fue justo ante la presencia de Dios, dejará, dice, herederos a los hijos de sus hijos. ¿Cómo así? O sea, si tú pones a analizar, el texto bíblico dice que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Eso quiere decir que no deja herencia, sin duda, porque la mejor herencia es la educación que podría darle. Pero en la segunda parte dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Es interesante. Si el pecador hoy en día se afianza para tener riqueza y un día muere, esa riqueza será para el justo. El Señor le dará al justo. Pero el justo dejará su herencia, no la riqueza terrenal, sino esa herencia que es la educación. Y de eso no se olvidará sus hijos
Y también dice acá la palabra, los nietos. Es interesante lo que dice esta versión, quisiera leer. En la versión lenguaje actual, las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos. Está refiriéndose a la enseñanza. Y las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. No sé si me dejo entender, queridos hermanos. Entonces, podríamos decir que hay dos tipos de herencia. La herencia del hombre bueno, del justo, es la herencia que da como educación. Y la herencia que recibe un justo es la riqueza de la gente insensata que se pasó el tiempo trabajando, pero que en algún momento lo perdió y esa riqueza no lo lleva consigo cuando perece, sino que se queda para el hombre justo como recompensa que ha trabajado sin duda aquí en la tierra. Entonces, ¿qué dice el testimonio? Queridos hermanos, vamos a leer el testimonio que se encuentra en Hogar Cristiano, página 153. La condición física y mental de los padres se perpetúa en su posteridad. Es interesante, la condición física y mental de los padres se perpetúa en su posteridad. Es un legado que dejamos a través de lo que nosotros podríamos engendrar a nuestros hijos, y en la sangre vamos a dejar como una herencia en esa condición, hermanos, tanto física y mental. Este es un asunto que no se considera debidamente. A veces no se razona, no se piensa en eso, que nuestra conducta, si estamos enfermos, también esa enfermedad podrá de repente tomar como herencia a nuestros hijos si nosotros descuidamos esa área en la alimentación. En la parte mental también, si nosotros descuidamos, también lo dejaremos como herencia a nuestros hijos. Este es un asunto que no se considera debidamente. Cuando quiera que los hábitos de los padres contrarien las leyes físicas, el daño que se infligen a sí mismos se repetirá en las generaciones futuras. El pecado no parará si nosotros caminamos de la mano del pecado. Y entonces las generaciones futuras lo van a recibir como una herencia por parte de los hijos. Entonces dice, hermanos, mediante la cultura física, mental y moral, todos pueden llegar a ser colaboradores de Cristo. Es así. Si nosotros estamos bien físicamente y nuestra mente está conducida a las cosas celestiales, entonces nosotros seremos colaboradores con Cristo. Y dice, muchísimo depende de los padres. A ellos se les toca decidir si traen al mundo hijos que serán una bendición o una maldición. Imaginemos que el día de hoy se engendra un hijo en una situación muy complicada en el hogar, donde hay peleas, donde hay conflictos y enfermedades por doquier, tanto en el padre como en la madre. Como resultado nacerá un hijo, pero no será una bendición, será una maldición, porque ese hijo no fue planificado en la mejor manera posible, porque hubieron peleas, los conflictos, y ambos estaban en una situación de enfermedad física, mental. Entonces, como resultado, los hijos también tendrán que acarrear esa enfermedad, esa maldición. Por eso menciona lo que es maldición. Entonces dice, queridos hermanos, vuelvo a repetir este párrafo muy interesante. A esto se les toca, dice, cuando a ellos se les toca decidir si traerán al mundo hijos que serán una bendición o una maldición. Es tristeza de decir que muchas veces traemos hijos de maldición. Es una tristeza decir. Pero lamentablemente es así. Muchos padres traen hijos de maldición y no hijos de bendición. Cuanto más nobles sean los propósitos que animen a los padres, cuanto más elevados sus dotes intelectuales y morales, cuanto más desarrolladas sus facultades físicas, mejor será el equipo que para la vida den a sus hijos.
cultivando en sí mismos las mejores prendas. Los padres influyen en la formación de la sociedad de mañana y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Hogar Cristiano, página 153. Entonces, de nosotros depende que tengamos nuestra estabilidad física, mental, emocional bien, para que nuestros hijos puedan adoptar de lo que nosotros somos. Para que esta generación que viene en el futuro reciba la herencia o el legado que nosotros le dejemos. Lo mejor que podemos dejarlo es eso. Por eso el proverbio decía, la herencia que podemos dejarlo es esa educación en la mente y en el cuerpo de repente. Pero hoy en día muchos hombres impíos dejan su riqueza a sus hijos. Los hijos son impíos también y ellos dejan como herencia cosas terrenales. Pero los padres que están estudiando este mensaje deberían dejar a sus hijos cosas especiales en la mente y el corazón. Entonces dice la pregunta, queridos hermanos, ¿cuál es la mejor herencia que debéis dejar a nuestros hijos? Una educación cristiana. Una educación en Cristo Jesús, también pueden ponerle. Esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y no cosas terrenales. Y no estemos preocupados por dejar algo terrenal, porque en muchos hogares los hijos hasta pueden matarse por obtener esa casa o ese objeto que se ha quedado de los padres. Entonces, el día de hoy hemos hablado de la mejor herencia para nuestros hijos y es una educación, es la instrucción que podemos darle y que de eso no debemos olvidarnos. En esta mañana, querido hermano, amigo, y tú que nos estás escuchando, si también ya eres un hijo y que estás al cuidado todavía de tus padres, quisiera invitarte a tener el mayor respeto, porque el mandamiento que nos manda, el quinto mandamiento de la ley de Dios, que debemos honrar a nuestros padres. Y si no honramos ese mandamiento, créanme que cuando ustedes sean grandes y tengan su hogar, lo mismo sucederá con ustedes. Entonces, no siembren lo que un día quieren cosechar. Hagan con bastante cuidado, porque en el mundo que vivimos todo se paga. Que Dios los bendiga, un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.